Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Linares y compañera Chelis Monterrosa y el día de hoy vamos a hacer un video práctico sobre un examen clínico neurológico completo. El paciente que va a hacer parte de este examen es un paciente canino, responde al nombre de Sally, tiene 9 años y es una hembra castrada. El examen va a comenzar por la evaluación del estado mental del paciente. Este es un paciente ambulatorio. En primer momento podemos ver firmeza en su postura. Su posición en estática es normal. No vemos por ahora ninguna normalidad en la posición de la cabeza ni de los miembros y pues tampoco en la cola. Es un paciente que se clasifica en un estado de conciencia normal. Evaluamos al paciente en la marcha, revisamos que no hayan anormalidades como ataxia, dismetría o algún compromiso de la función motora. También evaluamos su postura, su locomoción y el equilibrio. Y vemos que no hayan posiciones anormales. También es importante evaluar el tono muscular para lo que se va a realizar una inspección juiciosa de todas las partes anatómicas del paciente y notar si hay alguna hipertrofia o atrofia o algo que pueda resaltar una lesión de neurona motora o de una enfermedad intrínseca del propio músculo. Entonces la compañera está haciendo la correspondiente palpación para ver si hay algún hallazgo normal. Continuamos con las reacciones posturales que responden a estímulos sensoriales que conducen la información referida a la propiocepción consciente e inconsciente. La prueba de la propiocepción consciente se realiza mediante la flexión de los dedos y la respuesta normal en el paciente es que corrija su posición. La segunda prueba se puede hacer con una hoja en la que vamos a deslizar lateralmente y se busca la misma respuesta, que el paciente vuelva a la posición normal. La primera prueba es más sensible para la propiocepción en la parte distal de la extremidad y la segunda para detectar anormalidades en la porción proximal del miembro. Continuando con la reacción de salto en la que el paciente es sostenido para que quede apoyando en un solo miembro. Luego el paciente es empujado lateralmente y la respuesta normal es un salto en la dirección en la que se hace el desplazamiento, con el miembro perpendicular al cuerpo. En anormalidades evidenciaríamos entonces un déficit motor. En la prueba de la carretilla se levantan los miembros pélvicos del paciente forzándolo a usar sus miembros torácicos. La respuesta normal son movimientos simétricos sin tropiezos. Esto evalúa la función cerebral hasta T2. En mi estación, esta prueba se realiza levantando el miembro torácico y el miembro pélvico del mismo lado del paciente. En mi marcha, de la misma forma, se hace caminar al animal en las 4 direcciones. En ambas direcciones, la respuesta normal es que la posición de los miembros sea perpendicular al cuerpo y el movimiento simétrico de ellos. Permite evaluar que hayan lesiones unilaterales, como en el caso de una lesión unilateral de la corteza motora. Colocación visual y táctil. Esta prueba se realiza aproximando al paciente hacia el borde de la mesa hasta que el dorso de los miembros toque la mesa. La respuesta normal va a ser la acomodación de estos sobre la mesa y debe realizarse con cada extremidad. También se realiza la prueba con el paciente con los ojos cerrados. Esto evalúa la integridad de los receptores de tacto y presión, las vías aferentes, la integración en tálamo, corteza motora y respuesta medular. De corrección de la postura. Suspensión del paciente desde la pelvis. La respuesta normal es la extensión de los miembros torácicos y la ubicación del cuello y la cabeza en un ángulo de 45 grados. Una respuesta normal sería una torsión de la columna con inclinación de la cabeza, lo que indica lesión vestibular. La misma prueba con los ojos vendados ayuda a evidenciar síndrome vestibular con compensación visual, si mantiene la inclinación y torsión hacia el lado afectado. Iniciamos con el reflejo flexor de los miembros anteriores, el cual se estimula pellizcando la membrana interdigital de los miembros, así que usando la flexión del mismo. Aquí evidenciamos la integridad de la médula espinal en el segmento C6 a T1. Se realiza el mismo reflejo de miembros posteriores, garantizando la integridad de la médula espinal en segmento L4 a S3 y nervio ciático.
El reflejo flexor del carpo radial se estimula percutiendo suavemente sobre el músculo extensor radial del carpo, causando una ligera extensión del carpo. Este reflejo positivo nos indica integridad de la médula espinal entre segmentos C7 y T1 y asimismo del nervio radial. Se estimula realizando percusión sobre el tendón del tríceps bajo el olecrano, causando la extensión del codo y del carpo. Este nos asegura la integridad de la médula espinal en el segmento C6, T1 y nervio radial. Se debe colocar el dedo índice sobre los tendones bíceps braquial, craneal y proximal al codo, generando una ligera extensión del mismo. El reflejo positivo nos indica integridad de los segmentos C6, C8 y nervio musculocutáneo. Se estimula golpeando el tendón patelar y se observa la contracción de músculos cuádriceps llevando hacia adelante el miembro. Nos indica la integridad del segmento medular L4, L6 y el nervio femoral. Se evalúa pellizcando la zona perineal, observando la contracción del esfínter anal. El reflejo bulbouretral se comprime observando la contracción del esfínter anal y contracción de la cola. Esto evalúa la integridad de los segmentos medulares E1, S3 y nervios periféricos como el pudendo. Frente al reflejo anal, se evalúa pellizcando directamente el ano, observando su contracción del esfínter anal. Se debe pinzar suavemente la piel dorsal del tronco a nivel de las vértebras entre T2, L4 o L5, observándose la contracción del músculo cutáneo. Para la evaluación de este reflejo debemos golpear con un martillo justo en el área entre el trocánter mayor y el tubérculo isquiático. Allí provocaremos la flexión de la rodilla y el corvejón. Este reflejo se observa en miembros pélvicos y consiste en frotar la cara posterior de los metatarsos. Allí normalmente se debe evidenciar la flexión de los dedos o una ausencia de reflejo. En este caso, la respuesta positiva debe ser una extensión y separación de los dedos, reflejando una afección en el tronco encefálico.